revolucionario. Porque si uno pelea por un salario acá, por un despido allá, por otro, está muy bien. De hecho, vivimos haciendo eso. Pero pelear contra el Estado es construirse como alternativa de poder. Y es cuestionar a la clase social que dirige el Estado sobre su incapacidad para desarrollar las fuerzas productivas y la productividad de un país. Entonces la clave del Partido Revolucionario es pelear contra el Estado, no apoyar al Estado. Cuando apoyas al Estado deja de ser una fuerza estratégicamente opositora. Sos una variante del Estado burgués. ¿Se entiende la diferencia? Es muy importante. Entonces nosotros nunca definimos esta intervención del Estado. Y la izquierda decía no, que es un neoliberal. ¿Y por qué decía eso? Es interesante el problema teórico que esto tiene, y podemos saber las consecuencias políticas, porque, y el problema de teoría política. Tengo miedo que sea muy largo todo esto, pero vamos a tratar de que no sea así. La izquierda no le daba bola al problema del Estado, porque la izquierda es estatista. Entonces, ¿qué pasaba con la izquierda? Se admitía que el tipo de la intervenir en el Estado tenía que apoyarlo. Porque la mayor parte de la izquierda no critica la intervención del Estado, la apoya. Acá no quiero nombrar a la mesa porque voy a quedar mal. Ustedes saben que la apoya. Bueno, pero es para vaciar. Ah, no importa, es el Estado. Bueno, pero ¿no te das cuenta que van a faltar cuenta de bueno, pero el Estado? Queremos Estado fuerte. Queremos más Estado. Nosotros queremos más Estado. No es nuestra orientación. Y ellos lo dicen así. Entonces, la izquierda decía, si admitimos la tesis del Partido Obrero, lo tenemos que apoyar. Al kirchnerismo, al Partido Obrero. Y, como no querían apoyarlo, decía que era un neoliberal más. Entonces no podían dar cuenta del proceso concreto de una situación concreta, que es lo que siempre Lenin definía, ese método de análisis verdaderamente revolucionario. Claro que nosotros lo distinguimos de esa forma de razonar y vimos la especificidad del hecho. Esta izquierda, es interesante el problema siguiente, esta izquierda, que decía que este gobierno era neoliberal, era chavista. Apoyaba fuertemente el chavismo y presentaba al kirchnerismo como una oposición estratégica al chavismo y no como una variante más del nacionalismo burgués. Yo antes, no sé, hace unos minutos atrás, distinguí que el chavismo surge de la oposición al derrumbe neoliberal como una variante nacionalista y que en cambio el kirchnerismo surge dentro de los clubes políticos llamados neoliberales, pero para una variante parecida. Esa distinción importa, porque esa distinción marca formaciones políticas distintas y diferencias que hay que tener en cuenta de la acción política. Pero no son diferencias estratégicas. ¿Y quién te decía que no era estratégica la diferencia? No el Partido Obrero, Chávez. Chávez decía, yo soy kirchnerista. Entonces, por ejemplo, venían los chavistas y decían, no, Chávez nada que ver con Kirchner. Chito, Chávez dice que sí. Ah, no, dejá, no está diciendo cualquier cosa. Pero si Chávez lo dice, ¿me hacen acordar siempre cuando tipo, viste, nosotros incorporamos mal a la gente del Partido Obrero? Che, ¿este es el peor? Sí, pero no lo sabe. No, entonces nadie es el peor. Si es el peor, el tipo lo sabe. Porque, no, pero no digas nada para que no se entere. Entonces, mañana se la pica. Acá le apareció a ese comentario que lo he escuchado muchas veces en mi más de 20 años de militancia, y digo, no, Chávez dice que es kirchnerista porque no sé, el tipo de vivo le conviene, pero en realidad no es nada. Chávez dice que apoya a Kirchner porque con la diferencia que tenga, y la tenía, porque Chávez ya no está más, pero el chavismo con el kirchnerismo, esa diferencia no daba cuenta de una diferencia estratégica. Eran diferencias de grado de movimientos nacionalistas. Entonces la izquierda que era chavista, de repente vira y se hace kirchnerista. Quizás lo más llamativo fue el Partido Comunista. Que en política siempre hay que saber dónde está el Partido Comunista para estar enfrente. Cuando vos lo sabés, a veces te pasa, digo, ¿dónde me posiciono en esto? No sé dónde, pero decís dónde está el PC. Y difícilmente es una fija, es una fija. El PC era chavista. Y yo leía los editoriales del PC, en un momento los leía, ya ahora creo que ni saca el diario, antes de a ver, ya no sé qué hace, pero... Y de repente pasó de decir que el gobierno era neoliberal a apoyar al gobierno, sin solución de continuidad. ¡Pum! Se tomó el subte en La Croce y llegó a Lem sin estación, no paró nunca. Le dio derechito.
Lógicamente uno dice, bueno, es un problema teórico, sí, y también es un problema político, más que teórico, porque el Partido Comunista, antes que nada, responde a embajadas, responde a Cuba, responde a Venezuela, y le dijeron, dejate de joder, y hay que apoyar el kirchnerismo. Y ellos comprobaron ahí que en realidad no había una diferencia estratégica de nada, sino que terminaron apoyando el kirchnerismo. Es interesante. Ahora, pasaron de denunciarlo por neoliberal a apoyarlo. Entonces, ¿cuál era el punto? El Partido Comunista, en su 16 congreso, que se hizo después de la dictadura, fue el congreso de autocrítica, porque decían, apoyamos a Videla, qué barbaridad, pero nos autocriticamos, vamos a sacar Videla a renunciar, tirarte del quinto piso, digamos, enclavado y matate, si son errores, me equivoqué en tu cara. No existe. ¿Cómo vamos a Videla? Pero, no digo para errores, eso no son errores, eso son tradiciones. Pero, ellos dijeron que había desaparecido la burguesía nacional. Una tesis política porque había desaparecido. Entonces cuando el tipo decía, vengo a refundar, ahora se van a refundar, si no hay más. No existe más, desapareció. Entonces no existe el imperialismo y las masas oprimidas. Por lo tanto colocan ahora a Cristina Kirchner no como representante de la burguesía nacional, sino como representante de las masas oprimidas del país. Naturalmente, desde el punto de vista del Partido Comunista, la teoría no importa tanto como a mí la danza jazz. Nada. Es decir, el problema es otro. Ellos actúan bajo una presión y han adaptado su teoría a la necesidad de un aparato burocrático. Pero es importante distinguir, y esto yo quiero ponerlo porque las conclusiones de uno se entienden más cuando son opuestas a los demás. En la confrontación de posiciones se entiende más lo de uno. Entonces esta diferencia es fundamental. Nosotros definimos que un gobierno nacionalista burgués, declaramos nuestra oposición estratégica a un gobierno nacionalista burgués, mientras la izquierda no podía defenderlo en este sentido. Y al no poder defenderlo en este sentido, terminó integrándose al gobierno nacionalista burgués. Los gobiernos nacionalistas burgueses tienen una característica que los caracteriza, digamos que es clásica y que hay que ver siempre cómo se va dando ese proceso. ¿Cuál es? Que aparte de utilizar el Estado para salvar a la burguesía, tienden a regimentar a la clase obrera buscando una cooptación. Menem no buscaba la cooptación clásica. Lo estaba con la Madre de Plaza de Mayo, con Delía, con no tenía esa política. El tipo decía al mercado, no había una política de cooptación. Había una burocracia sindical, porque se había hecho una burocracia empresaria, había destruido los sindicatos y compañías, no habían afiliado, nada. Los movimientos nacionalistas burgueses se caracterizan por una cooptación del movimiento popular. Y el kirchnerismo la llevó adelante. De entrada. Y fue tan de entrada, es interesante esto, que ni bien asume el kirchnerismo, dando cuenta de una crisis que Argentina era brutal, convoca una reunión de movimientos piqueteros en la Casa Rosada. Y dice que vengan todos, menos uno. Adivinen quién. Bien. Alumnos que tienen muy bien 10. El Partido Obrero no puede venir. Pero che, pará, te enojes. Somos posición estratégico, pero bueno, así la vida. Dice, ¿y por qué no? Él ni siquiera conocía, creo yo, el boletín interno que habíamos sacado. Aparte, había salido hace 4 días, la CIE estaba medio en crisis, no podía llegar tan rápido el boletín interno. Él los conocía de Santa Cruz. Porque en Santa Cruz el Partido Obrero había dirigido el sindicato docente, el Partido Obrero dirigió la CTA, y el Partido Obrero tuvo 2 constituyentes cuando convoca Kirchner a la constituyente para reformar la Constitución, habilitar la privatización del petróleo y la reelección permanente. El PJ votó a favor, la UCR votó a favor, y los 2 del Partido Obrero en contra. Lo conocemos desde que era chiquito. El ADN de la política del kirchnerismo. Entonces el tipo sabía que no los iba a poder cooptar. Cuando él convocaba una reunión para cooptar. Porque el movimiento nacionalista burgués se caracteriza por la cooptación. Y con el Partido no lo voy a cooptar. No venga a la reunión. Como todavía existía una cierta comunión de trabajo, de ideas en el movimiento piquetero, todo el mundo dijo, si no va el Partido Obrero, no vamos. Ojo, todo el mundo no. Delía y Alderete de empezar estaba ya habían ido antes. Dijo que no vaya el Partido Obrero, que no vaya nadie. Estaban a full con la exclusión.
Pero lo que éramos el sector combativo dijeron, no vamos, no jodan. Y presentamos un documento elaborado por el Partido Obrero, que el movimiento piquetero lo aceptó. Y digo lo aceptó, no quiero ser peyorativo, es decir, lo aceptó porque estaba de acuerdo. Pero ustedes saben que hay niveles de acuerdo. Y niveles a veces, che, está bien. Otro, no, comparto, uno se da cuenta con alguien está de acuerdo porque comprende el nudo de lo que está ahí planteado. Otro está de acuerdo porque, bueno, ven. Y esto lo digo porque buena parte de lo que después tomamos con nosotros terminaron cooptados también. Ahí estaba Barrio de Pie, un sector del PC que se fue, todos terminaron cooptados. Pero en ese momento dijeron, acompañamos. Y el documento es un documento que es forma parte de la literatura política del movimiento revolucionario. Porque no solamente el Partido Obrero dijo lo suyo, sino que a través del Partido Obrero, un sector popular muy importante en ese momento se presentó frente a la Casa Rosada con un planteo estratégico rechazando la cooptación kirchnerista y el movimiento nacionalista burgués que venía a reconstruir la burguesía nacional. Y en Argentina, que es el país del peronismo, es decir, el país donde la burguesía nacional a través del peronismo dominó históricamente desde el año 45 hasta la fecha todo, era un cambio estratégico. Porque en la década del 70, que muchas veces se habla, eso no había estado planteado así. Era un movimiento combativo, pero lo monopolizaba los montoneros, que eran peronistas, o el foquismo, que también era tributario del nacionalismo burgués. Entonces teníamos por primera vez en la historia un movimiento popular con un planteamiento de este tipo. Nosotros lo definimos como una cuestión muy importante. Y empezó una confrontación estratégica que el Partido Obrero desde 2003 hasta ahora la continúa en forma sistemática. Siempre sobre la misma base. Sobre esta base denunciamos la política económica del gobierno. ¿En qué consistió rápidamente? Porque no me puedo meter acá en Honduras, si no, no nos vamos nunca más. Consistió, estoy mirando a quién le dijo cuánto. 40. Ah, ok. En Honduras, digamos, ¿en qué consistió? Primero el gobierno venía de un default que había ocurrido con la bancarrota económica del 2001. Argentina dejó de pagar la deuda. No porque de la Rúa y Caballo sean trotskistas. Todos los gobiernos argentinos que más quisieron pagar la deuda terminaron no pagándola. Vale para el gobierno de Juárez Selman en 1890, gobierno entreguista, no pudo pagar la deuda. Vale para la dictadura militar, que terminó con la crisis de la deuda del 82, como parte de la crisis de la deuda que empezó en México y compañía. Es decir, que todo la dictadura